Buenos días, mi nombre es Ricardo Durán, actualmente cursando la maestría en medicina y les voy a exponer sobre los factores sociales que influyen en la salud infantil. Para eso nos vamos a guiar de la definición de la OMS para determinantes sociales, que la define como las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana de las personas. Estos factores pueden ser del ámbito político, económico, de los programas de desarrollo, de las normas políticas y sociales de una sociedad determinada y de los sistemas políticos. Estos factores pueden ser o pueden llegar a ser inequitativos en algunos contextos y pueden dar resultados diferentes en la salud de las personas. Hay que diferenciar lo que es una desigualdad de una inequidad, que básicamente la desigualdad está definida como un factor que puede ser inevitable, y mientras que la inequidad puede ser evitable y es totalmente innecesaria o injusta. Es importante mencionar que el sentido de los determinantes sociales no va en una sola dirección, es decir, no es unidireccional, sino que tiene una serie de relaciones o se relacionan de maneras bidireccionales y de maneras complejas, ¿no? Así como la educación de las personas puede influir en, por ejemplo, en el tipo de gobiernos que eligen o desean tener. También puede ser que el tipo de gobierno y las políticas de gobierno influyan en la educación de la población, ¿no? Y todos estos factores van a influir en lo que es el bienestar y la salud de los pacientes, y a su vez este bienestar y la salud de los pacientes también va a influir en los aspectos socioeconómicos o políticos de la misma nación, ¿no? Así que no solamente estos factores van a influenciar o van a ser determinantes en lo que es eh, la salud, sino que también la salud o el bienestar de los pacientes va a ser un factor determinante para las políticas u otros factores sociales, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos que tenemos acá de datos obtenidos del ENDES es que vemos que como, por ejemplo, la desnutrición crónica difiere bastante en lo que es el área de la residencia de estos niños, ¿no? Por ejemplo, vemos una tasa mucho menor de desnutrición en la región urbana comparada con la región rural, y probablemente esté relacionado, vinculada a los menores ingresos que pueda tener la población rural, pero no solamente el tema de ingresos, sino también quizás al menor acceso a la información o a la educación que pueden tener en estas zonas, ¿no? Como vemos, con respecto a la cobertura de la salud, no es tan influyente. En este gráfico podemos ver que no hay diferencias muy significativas, porque aquí en la curva se entrecruzan las líneas, ¿no? Entonces podemos decir que quizás la cobertura de salud no es un factor tan influyente como lo es los ingresos económicos o la educación de los familiares o de los padres en los niños, ¿no? Otro de los factores que podríamos ver que influyen en lo que es el bienestar infantil es cuán educados o qué nivel de educación tienen las madres, ¿no? Eh, Cabe recordar, o yo sé que es obvio, pero hay que mencionarlo, que los niños son seres dependientes, es decir, básicamente están supeditados a los factores que determinan el bienestar de los padres, ¿no? Entonces vemos como uno de estos factores que influye directamente en lo que es en la madre, por ejemplo, como la educación, también influye en lo que es la nutrición infantil. Vemos que a mayor nivel educativo de la madre hay una menor tasa de desnutrición. Ahora, ¿se debe a un acceso de información, o es que al tener niveles de educación superiores, las madres pueden tener mejores trabajos y tener eh, un mejor ingreso económico? Habría que hacer un análisis más exhaustivo al respecto, ¿no? Pero vemos que ya de por sí la educación materna influye directamente en lo que es la desnutrición o la nutrición infantil, ¿no? Otro gráfico acá vemos ya comparando la tasa de mortalidad según el área de residencia.
Entonces vemos que la mortalidad es mucho mayor en las regiones rurales, si bien ha disminuido a lo largo de los años debido a las políticas o los cambios de las políticas de salud en el país, vemos que aún así sigue siendo mucho mayor en la región rural. Ahora, ¿se puede explicar esto netamente por los ingresos o porque no existe una política más agresiva de la salud infantil en las regiones rurales o porque influyen otros factores como por ejemplo los programas de salud, el acceso a los servicios de salud, la capacidad resolutiva de los centros en la región rural? Esto da para dar, o esto permitiría hacer muchos más análisis a profundidad, ¿no? Con respecto también a lo que es el acceso al saneamiento básico como servicios de agua y desagüe, vemos que los pacientes con instalaciones sanitarias básicas, es decir, con agua y desagüe, tienen una mayor probabilidad de supervivencia frente a los que tienen las instalaciones tradicionales y más aún a los que no tienen ninguna instalación de saneamiento, ¿no? Entonces, todavía sabemos que en nuestro país al menos un 20% de la población rural no tiene todavía acceso a los servicios de agua y desagüe, ¿no? Es importante mencionar que también existen nuevas tendencias en otros países que probablemente van a llegar a nuestro país o ya están inclusive asomándose en nuestro país, como es la mayor prevalencia de la obesidad infantil, y se ven que en otros estudios, como por ejemplo en estudios españoles, vemos que las madres adolescentes tienen mayor probabilidad de que sus niños estén más horas en el televisor, ¿no? Así como que las familias más pobres tienen mayor probabilidad de obesidad. Esta es la bibliografía que usé. Muchas gracias.